¿Cómo están? Buenas noches. A ver, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ¿ya? Voy a ir tomando asistencia. Ayauca, Alvarado, Presente, Miss. Buenas tardes. ¿cómo estás? Amaranto, Arteaga, Bayona, Presente, Miss. Buenas tardes. ¿cómo estás? Cabrera Barbosa, Sandro, Buenas tardes. ya, listo, Cabrera. Sandro, Presente, Miss. Buenas noches. Carvajal, Chanchari, Chávez Cabrera. Presente, profesora, buenas tardes. Listo, Presente, Miss. Chanchari. Buenas tardes, Chávez. Muy bien, Chávez. Chota, Chujutayi, Coca, De la Cruz Quinto, De la Cruz Vargas, Presente, Miss. Buenas noches. De la Cruz Vargas. Dextre, Encinas, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Escalante, Espinosa, Farfán, Presente, Miss. Farfán. listo, Farfán. Flores García, Gamarra, García Rodríguez, Presente, profesora. Buenas tardes. ¿cómo estás? Guillén Medina, Hernández Díaz, Herrera Varela, Irupaya, Jaime Ulloa, Miss, buenas noches. Irupaya presente. listo, Irupaya. Jaime Ulloa, Jaime es presente, Miss. Buenas ya, noches. muy bien, ¿cómo estás? Matamoros, Méndez, Presente, profesora. Buenas noches. muy bien, Mendoza Quispe, Menéndez, Presente. Presente, Miss. Buenas noches, Mendoza. listo, Mendoza, Morales, Presente, Miss. Buenas noches, Morales. ¿cómo estás? Mori, listo, Mori, muy bien. Mosqueira, Miss, buenas noches. Mosqueira, buenas noches, sí, Mosqueira. listo, Mosqueira, ya te escuché. Navarro, Nieto, Presente, Miss. Buenas noches, Nieto. muy bien. Mosqueira, sí te escuché. Núñez Rivera, Presente, Miss. Buenas noches. ¿estás? Piñín, Puerta Pusca, Quintanilla, Quispetello, Presente. listo, Quispe, Ramos, Presente, Miss. listo, sí te escuché, Quispe. Ramos,
Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás, Ramos? Salguero. Salvatierra. Presente, Miss. Salvatierra. Buenas noches, Salguero. Salguero. Listo, Salguero. Santillán. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Suárez Piñarreal. Tineo. Presente, Miss Tineo, buenas tardes. Listo, Tineo. Torres Vargas. Uribe León. Usca. Presente, Miss, buenas tardes. Listo, Usca, Uribe. presente, profesora. Buenas tardes. Listo, Usca. Vázquez Reategui. Listo, Vázquez. Velázquez. Vilca. Presente, Miss, buenas noches. Bien, Vilca. Villegas. Villanueva. Zapata. Presente, Miss, buenas noches, Zapata. Listo, Zapata. Muy bien. Listo. Bien. A ver, mientras voy tomando en cuenta a sus compañeros que han ido ingresando. A ver, Hernández. Hernández. Quintanilla, también Quintanilla. Matamoros, ya está. Gamarra. Bien. Oqueira también ya está. Guillén. Dextre. Arteaga. Villegas. Chucutayi. Herrera y Carvajal. Listo, ahora sí. Vamos a empezar, ¿ya? A ver, ¿quién? No sé, ayer me habían pedido para poder guiarles acerca de la información que habían investigado. Sino para poder continuar. Sí, primero tienen que levantar la mano, claro. Yo los he silenciado porque si no después todos activan su audio. Por medio del mensaje ya vi tu asistencia, Matamoros. Ah, ya, muy bien. Entonces, Candro, Cabrera y Zapata. Ya, ellos tres para poder continuar con la clase. Listo. A ver, ahora sí le voy a dar pase. Para que puedan hablar. Ahora sí. Voy a compartir. Y ahora sí, Candro, te escucho. Profesora, buenas noches. Más bien va a disculparte en el micro, ¿no? Pero voy a indicar.
Mi tema es la gastroenteritis. La gastroenteritis es una inflamación del tubo digestivo que se manifiesta mediante vómitos, diarrea. Hija, sí, yo entiendo que tienes problemas. Un ratito, Candro. Sí entiendo que tienes problemas con el audio. No entiendo nada. Ya, ahora sí. Listo, Candro. Ya para saber, mi tema es gastroenteritis, Ya. que se trata de la inflamación del tubo digestivo. En esto se manifiesta lo que es vómitos, diarrea, lo que es acompañado por fiebre, cólicos, ¿no? Que la gastroenteritis está causada normalmente por una infección virítica. Esta puede ser bacteriana o parasitaria, ¿no? En lo que son síntomas, estoy poniendo, averiguar lo que es áreas del dolor. Áreas de dolor vendría a ser en la parte del abdomen. Las gastrointestinales vendrían a ser los síntomas que son los cólicos, diarrea, arcadas, eructos, flatulencias, indigestión, náuseas y vómitos. Lo que es en todo el área del cuerpo, aturdimiento ligero, deshidratación, escalofríos, fatiga, fiebre, letargo o pérdida de apetito, ¿no? También los dolores comunes, ¿no? Que es el dolor de cabeza, frecuencia cardíaca rápida, producción de orina insuficiente y la pérdida de... una de las causas de la gastroenteritis que también he encontrado es que, como mencioné hace un momento, ¿no? Por una infección virídica, bacteriana o parasitaria. La infección se produce por una combinación de vómitos, como lo que mencioné, la diarrea, ¿no? Que eso puede llegar a una deshidratación, ¿no? Que no lo llegamos a controlar debidamente y llevarlo para que sea diagnosticado por un médico para confirmar, ¿no? La enfermedad. Y una de las prevenciones, la mejor forma para prevenir la infección es evitar los alimentos y aguas contaminadas, lavarse las manos, ¿no? Principalmente el tratamiento vendría a ser el reposo y la rehidratación, porque al sufrir esta enfermedad perdemos mucho, ay, se me fue la palabra, pero es todo lo que puede investigar, ¿no? El concepto, los síntomas que presentan en el cuerpo, la prevención y las causas. Listo. Ahí está, ahora sí, Candro. Muy bien. A ver, Chávez, te escucho. Mis buenas tardes. A mí me toca el hepatitis A. El virus de la hepatitis A ha producido un cuadro infeccioso agudo, generalmente autolimitado en el ser humano para enfermedad que ha sido documentado desde el siglo, especialmente durante la guerra. Sin embargo, la etiología viral fue postulada en 1940 y confirmada en 1944, cuando se demostró que puede ser transmitida por la ingestión de un infiltrado fecal libre de bacterias. Tiene un periodo de incubación de 14 a 15 días y afecta preferentemente a los niños en una forma inexpírica y frecuente. Epidemiología. La población del anticuerpo contra la hepatitis A se correlaciona de forma inversa con el estatuto socioeconómico y el estándar de higiene en una región en área altamente endémica. Su prevalencia es casi universal a los 5 años de edad, mientras que en los países industriales su prevalencia global es inferior al 5%.
Diagnóstico. Los síntomas relacionados con el hepatitis virales agudas son varias e inespecíficas. Por lo anterior, no es posible distinguir clínicamente una forma de hepatitis viral aguda de otra. Su curso clínico viral ampliamente desde una fase. Diagnóstico. Los síntomas relacionados con el hepatitis viral aguda son variables, inespecíficos. Por lo anterior, no es posible distinguir clínicamente una forma de hepatitis viral. Complicaciones. La complicación más temida es el hepatitis fulminante caracterizado por un rápido progresión, insuficiencia hepática asociada, encefalopatía, si bien solo es el 1%, menos 2% de todos los casos de hepatitis viral aguda. Su complicación con hepatitis fulminante, el 75% de los casos de hepatitis fulminante son causados por hepatitis viral. La hepatitis fulminante ha sido reportado con todos los virus hepatróficos. Está también una tasa de mortalidad extremadamente alta. Sin embargo, la supervivencia ha aumentado con las mejoras de las unidades de cuidados intensivos y con la disponibilidad de trasplante hepático. Tratamiento. El tratamiento de la hepatitis es en gran parte de soporte y dirigido a asegurar una nutrición a monitorizar a los pacientes con el fin de evitar el desarrollo de la hepatitis. Remis. Listo, Cabrera. A ver, seguimos. Zapata. Miss, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Me tocó este tema sobre el SIDA, ¿no? Según como yo investigué, dice que el SIDA es una enfermedad. El SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la forma más grave de una infección provocada por el bicho. Este virus de la inmunodeficiencia humana infecta las células del sistema inmunitario y la destruye o transforma en funcionamiento correctamente deteriorado. Tenemos los síntomas, que viene a ser sudores, escalofríos, fiebres. ¿Cómo se transmite? Mediante fluidos, la sangre, las secreciones vaginales. Para que produzca la infección es necesario que el virus penetre en el organismo, en contacto con la sangre o mucosas. La transmisión sexual, transmisión sanguínea y transmisión vertical. En causas tenemos por contacto sexual, transfusiones sanguíneas. En factores de riesgo, ¿no? Por relaciones sexuales sin protección, infección de transmisión sexual, usando drogas intravenosas. Y las complicaciones, las neumonías, infección de neumonía con neumocitis, la tuberculosis. Y tenemos el tipo de cáncer frecuentes en las personas con SIDA, linfoma, sarcoma de Kaposi. ¿Cómo se previene? Usando el tratamiento como prevención, usar una aguja limpia si te inyectas drogas. Si estás embarazada, busca atención médica. Eso era todo, Miss.
Listo, Zapata, ahora sí. Muy bien. A ver, Hernández. Ya, mis buenas noches, compañeros. Mi tema es el sarampión, mis. El sarampión es una infección infantil causada por un virus. En una época fue bastante frecuente, pero en la actualidad se puede prevenir gracias a una vacuna. El sarampión puede ser grave e incluso mortal para los niños pequeños, aunque las tasas de mortalidad se han reducido en todo el mundo a medida que se administra la vacuna contra el sarampión. La enfermedad se propaga rápidamente por el aire mediante pequeñas gotas de saliva al toser o estornuda. Síntomas. Los signos y síntomas del sarampión aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. Los signos y síntomas del sarampión generalmente son los siguientes: fiebre, tos seca, goteo nasal, dolor de garganta, ojos inflamados, manchas blancas diminutas con centro blanco azuleado y fondo rojo dentro de la boca. En la cara interna de la mejilla, también denominados puntos de coco. Sarpullido constituido por manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí. La infección se produce en una secuencia de etapas durante un periodo de 2 a 3 semanas. Prevención. Los Centros para el Control y la Prevención de la Enfermedad recomiendan que los niños y adultos reciban la vacuna contra el sarampión para prevenir la enfermedad. ¿Cómo se contagia? El sarampión se transmite por contacto directo con gotitas infecciosas de saliva de un enfermo, transportadas por el aire. Es muy contagioso. Los enfermos pueden contagiar desde 1 a 2 días antes del comienzo de los síntomas, hasta 4 días después de la aparición de la erupción. Son muy frecuentes los contagios en el colegio, en la casa, en el hospital o incluso en el ambulatorio. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad? El sarampión puede tener las siguientes complicaciones. En niños pequeños, el sarampión se complica frecuentemente con una otitis, una neumonía, una laringitis y con diarrea, la aparición de una infección cerebral. ¿Se puede prevenir el sarampión? La vacuna triple vírica es muy segura y con pocos efectos secundarios. Se administra a toda la población dentro del calendario de vacunación. Dicha vacuna ha permitido un descenso enorme de los casos de sarampión en nuestro país hasta casi hacerlo desaparecer. Eso es todo, mis. Listo, Hernández. Muy bien. A ver, Alvarado. A ver, Alvarado, Usca, Chota, Vázquez y Herrera, Varela. Hasta ahí nomás nos quedamos, ¿ya? Hasta Herrera. Buenas noches. Buenas noches. Mire, mi tema es enfermedad de artrosis. La artrosis es la enfermedad degenerativa articular más frecuente caracterizado por la destrucción del cartílago, que recubre las superficies óseas. Y el cartílago es un tejido que hace de amortiguador al proteger los extremos de los huesos y que se favorece el movimiento de la articulación. También he investigado lo que es articulación afectadas con artritis.
que son en la columna el 39%, en la rodilla el 37%, en manos el 15% y en caderas el 9%. Tipos de artrosis. Tenemos artrosis de cadera, artrosis cervical, artrosis lumbar, artrosis de mano y artrosis de la rodilla. En causas, edad, el desgaste por el uso de las articulaciones que aumenta a medida que se envejece. Obesidad, lesión del uso excesivo, genética, actividad física y otras enfermedades. Bueno, tenemos en factores de riesgo, edad, el 75% en los pacientes mayores de 60 años. En sexo, más frecuente es en las mujeres. Sus síntomas, dolor e inflamación, deformidad, falta de movilidad, sobrepeso. En el tratamiento tenemos control de dieta, medicación contra el dolor y la inflamación. Después tenemos complementos alimenticios y lo que es en actos terapéuticos tenemos corticoides, factores de crecimiento y células madres. Eso es todo, mis, que he investigado. Ya, a ver, ahora sí. Alvarado, tú hiciste artrosis, ¿no? Y mis, Ya. eso es todo lo que he investigado, mis, de lo que sé de la enfermedad de artrosis. Ya, muy bien. A ver, busca. Profesora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Ya. La información que yo he sacado es sobre el cáncer del cuello uterino. El cáncer del cuello uterino viene a ser principalmente tumor maligno en la parte inferior del útero, matriz que se puede diagnosticar mediante las pruebas de Papa Nicolau o también puede ser prevenir mediante la vacuna contra el VPH. El cáncer del cuello uterino es una enfermedad por la que se forman unas células malignas. ¿Cómo se inicia el cáncer del cuello uterino? El cáncer comienza cuando las células sanas del cuello uterino desarrollan cambios, mutaciones en su ADN. El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer. ¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer que son silenciosos, que no podemos fijarnos o no nos podemos darnos cuenta? Las mujeres más que todo, ¿no? Desde la primera relaciones que empezamos a tener, son menstruaciones anormales. La mayoría de las mujeres tienen menstruaciones irregulares o cólicos ocasionalmente. Cambios en los senos e hinchazones. También puede ser dolor de cabeza crónico, moretones excesivos. ¿Cómo puedo saber si tengo cáncer de cuello uterino? Podemos fijarnos que son los síntomas: manchas de sangre o sangrado leve entre o después de la menstruación. Sangrado menstrual que es más prolongado y abundante que lo habitual. Sangrado después del coito, el lavado genital o el examen pélvico. Mayor secreción vaginal, dolor durante las relaciones sexuales. ¿Qué se siente cuando uno tiene cáncer de cuello uterino? Los signos que podemos sentir es cuando uno tiene el cáncer del cuello uterino. Puede ser sangrado vaginal después de relaciones sexuales, entre periodo o después de la menopausia también. Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido.
dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. ¿Qué provoca el cáncer del cuello uterino? Infección duradera por ciertos tiempos del virus del papiloma humano. El VPH es la causa principal del cáncer del cuello uterino. El VPH es un virus común que puede transmitirse de persona a persona durante las relaciones sexuales. ¿Qué órganos afectaría en el cáncer del cuello uterino? Existen algunos tipos principales que afectarían al órgano. Unos son ovario, útero, y vagina y vulva. ¿Cómo se transmite el cáncer del cuello uterino? Se transmite principalmente por el contacto sexual. Y la mayoría de las mujeres se infectan poco después de iniciar su actividad sexual, que viene a ser desde el adolescente, desde 12 a 13, 15, desde esa edad ya más del 90% consiguen eliminar la infección. Las mujeres con VIH tienen 6 veces más probabilidades de padecer del cáncer de cuello uterino. ¿Cómo puedo prevenir el cáncer de cuello uterino? Evitando la actividad sexual permanente. Otro puede ser vacunarse contra el VPH, o también puede ser usar barreras de protección durante la actividad sexual. Gracias, profesora. Eso fue todo lo que he sacado la información sobre el cáncer del cuello uterino. Listo, muy bien. A ver, Chota. Muy buenas noches. ¿Me escucha? Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, Chota. Ay, ya. Mi tema es la influenza. Ay, estoy en mi trabajo, al costado hay una bullita, pero lo voy a hacer lo más alto posible. Es la influenza. Perdón, la influenza es una infección viral aguda de las vías respiratorias, altamente contagiosa, que puede afectar la mucosa nasal, la faringe, los bronquios y en ocasiones hasta los alvéolos pulmonares. La influenza es producida por el virus de la influenza y hay dos tipos principales de virus de la influenza humana, que son tipo A y B. Estos son virus gripales y estos son causantes de las epidemias estacionales. El periodo de incubación es el tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de la enfermedad. Es de unos 2 días, pero oscila entre 1 y 4 días, ¿no? Sus síntomas tiene un inicio de mucha fiebre, tos, generalmente seca, y dolores musculares, articulares, dolor de cabeza, garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal. Que todo esto se puede también comparar también con una gripe normal, pero no, la influenza tiene son parecidos los síntomas, pero la influenza es más altamente peligrosa, ¿no? ¿Quiénes corren el mayor riesgo de contagio? Los niños menores de 5 años, especialmente los menores de 6 meses, los adultos mayores de 65 años, personas convalecientes o que están en un centro de atención médica a largo plazo, personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, después mujeres embarazadas, después a personas que también están con enfermedades crónicas como el asma, ¿no?
enfermedades renales, el hígado y la diabetes. Las medidas de prevención es lavarse las manos con agua y jabón, ¿no? Bien lavados, cubrirse la boca al toser y estornudar, limpieza de las superficies, entrar también la vacunación es la medida principal para prevenir la influenza y retener también el impacto de las epidemias. Y también el modo de transmisión es también por estornudos, por las gotitas de la saliva. Eso es lo que es averiguado de mi tema. ¿Me escuchó? Ya, muy bien. A ver, una sugerencia, Chota. Por Dígame. momentos me dices influenza y por momentos me dices influencia. Es Ay, influenza. perdón, es influenza. Lo que pasa es que, como sé mi trabajo, No. sí es influenza. Ajá. La Claro. influenza, lo que pasa es que, como le digo, estoy en mi trabajo y me he puesto a un ladito y encima hacen muy al costado, lo estoy haciendo lo más breve posible. No, está bien. Sino que no debes de confundirte entre influencia y lo que es influenza. Por eso ahí lo he subrayado ya. Sí, influenza. Ajá. Listo, Chota, ahora sí. Muy bien. Gracias. Bien. A ver, Vázquez. Acá estoy, Miss. Buenas Ya, noches. a ver, ¿cómo estás? Te escucho. Buenas noches, Miss. Bueno, yo he estado con la gonorrea, Miss. Dicen que la gonorrea es una infección bacteriológica de transmisión sexual que puede infectar la uretra, el cuello del útero, el recto, el ano y la garganta. Los síntomas normalmente normalmente aparecen entre 1 y 14 días después de la relación sexual. O también es posible que no tengamos síntomas. Los hombres suelen notarlo más que las mujeres al tener ardor al orinar. Líquidos blancos o amarillos del pene, flujos vaginales amarillentos e irritación o flujos del ano. Una infección. Mami dice aquí que tengo que pegar. Ya vamos a buscar. Una infección de gonorrea durante un embarazo puede causar problemas graves al bebé. Si una madre está infectada, puede el bebé nacer con gonorrea mismo. La gonorrea también se cura fácilmente con antibióticos, pero si no se trata en la mujer, puede convertirse en una enfermedad inflamatoria de la pelvis que puede impedir tener hijos. Igual le puede pasar a los hombres. Y también el periodo de incubación es de 3 a 5 días. Rango de aparición de 1 a 20 días. Periodo de transmisibilidad puede durar meses o años, especialmente en los casos asintomáticos. Eso es todo, no sé si está bien. Sí, estoy escribiendo. Cuando yo no les conteste, no es porque no les escuche. Si ustedes ven que yo estoy escribiendo, es porque les estoy escuchando. Ya. A ver. Ya, está bien, Vázquez. Ya, a ver, me faltaba una partecita, por eso justo lo iba a escribir. ¿Quieren que vuelva a hablar? Oye, ¿se escuchó Miss o no? ¿O vuelvo a decir? Listo, ahora sí, Vázquez. Muy bien. A ver, Herrera.
Buenas noches, Miss. La tuberculosis o TB es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria por lo general atacan a los pulmones, pero también puede atacar a otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Enfermedad bacteriana infecciosa potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones. Una persona con TB puede morir si no se cura. La bacteria que ocasiona la tuberculosis se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda. Un médico profesional puede tratarla con varios tipos de antibióticos, que su tratamiento dura de 6 a 9 meses. La transmisión por vía aérea requiere diagnóstico médico. Siempre se requiere análisis de laboratorio o estudios de diagnósticos por imágenes. ¿Cómo se contagia? Es por vía aérea, donde tienen tos o estornudos. Algunos síntomas, tenemos lo que es tos con algunas veces con sangrado, debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudoración nocturna. Se puede prevenir parcialmente con una vacuna. Eso es lo que he podido investigar, Miss. Listo, Herrera. A ver, Salguero, te escucho. Pinin, a ver, te escucho. Muy buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Ya. A mí me tocó el tema anemia ferropénica en embarazadas. Es el tipo más común de anemia durante el embarazo. Es la falta de hierro en la sangre que es necesario para producir hemoglobina, la parte de la sangre que distribuye oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del cuerpo. ¿Qué causa la anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo? El cuerpo utiliza el hierro para producir hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a los tejidos durante el embarazo. El volumen de sangre en el cuerpo aumenta, así como la cantidad de hierro que se necesita. El cuerpo utiliza el hierro para producir más sangre a fin de suministrarle oxígeno al bebé. Si no tiene suficientes reservas de hierro o no obtiene suficiente hierro durante el embarazo, podrías desarrollar anemia por deficiencia de hierro. La anemia grave por deficiencia de hierro durante el embarazo aumenta el riesgo de tener un parto prematuro cuando el parto se produce antes de las 37 semanas completas de embarazo. La anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo también se asocia a tener un bebé con bajo peso al nacer y a sufrir depresión postparto. Algunos estudios también indican un mayor riesgo de muerte infantil inmediatamente antes o después del nacimiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo de anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo? Tienen mayor riesgo de desarrollar anemia durante el embarazo en los siguientes casos. Tener 2 embarazos seguidos, muy seguidos, tener un embarazo múltiple, tener vómitos frecuentes debido a las náuseas matutinas, no consumir suficientes alimentos ricos en hierro, tener un flujo menstrual abundante antes del embarazo, tener antecedentes de anemia antes del embarazo.
Los signos y síntomas de la anemia incluyen fatiga, debilidad, mareos, aturdimiento, dolor de cabeza, piel pálida o amarillenta, falta de aire, antojo de masticar hielo. Los síntomas de la anemia grave pueden incluir latidos del corazón rápido, presión arterial baja o dificultad para concentrarse. ¿Cómo puede prevenirse y tratarse la anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo? Las vitaminas prenatales suelen contener hierro. Tomar una vitamina prenatal que contenga hierro puede ayudar a prevenir y tratar la anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo. En algunos casos, el proveedor de atención médica podría recomendarte un suplemento de hierro por separado durante el embarazo. Necesitas 27 miligramos de hierro al día. Una buena alimentación también puede prevenir la anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo. Las fuentes de hierro en la alimentación incluyen la carne roja, la carne de aves y el pescado. Otras opciones incluyen también los cereales, los vegetales de hojas verdes, oscuros y frijoles, y guisantes también. El hierro de los productos animales como la carne se absorbe más fácilmente para mejorar la absorción del hierro de las fuentes y suplementos vegetales. Combinados con un alimento de bebida con alto contenido de vitamina C como el jugo de naranja, el jugo de tomate o las fresas. Eso sería todo, Miss. Listo, Piñín, muy bien. Entonces ya los demás ya saben cómo guiarse de toda la información, porque a veces cuando nosotros buscamos información hay puntos que se pueden repetir, ¿no? Entonces para no estar de repente volviendo a escribir o volviendo a reincidir en los mismos temas, como mejor dicho, en las mismas preguntas, solamente lo ordenan, ¿no? De esa manera. Ahora, si ustedes siguen investigando, pueden seguir agregando. O tiene que ser 10 preguntas, ¿ya? 10 preguntas acerca de su tema. Yo solamente les he dado una pauta. No es todo, ¿no? Listo. Entonces, en base a eso, ustedes ya van a poder ordenar su información, ¿ya? Listo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a avanzar el tema que habíamos iniciado el día de ayer, que era respecto, a ver un momentito, al material educativo, ¿no? Las formas como nosotros podemos educar. Ya nosotros hemos visto las técnicas, ahora vamos a ver el material. ¿Qué materiales podemos nosotros realizar? Ya habíamos visto que podía ser actuado, podía ser a través de lo que es audiovisual, gráficos, escrito, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de materiales. A ver, voy a compartir la diapositiva. Ya. Me avisan, por favor, cuando se logre visualizar. ¿Se logra ver la diapositiva? Sí, Miss. Ya, muy bien. Ya está. A ver. Ya. A ver, nosotros habíamos visto, para los que no ingresaron, no pudieron ingresar el día de ayer, nosotros habíamos trabajado o empezamos a trabajar lo que es el material educativo. O sea que antes de hacer este material educativo, ustedes ya tienen
la idea de cómo van a organizar su tema, ¿no? Porque ese resumen, esos puntos que ustedes van a tomar en cuenta, lo van a plasmar en el material que van a brindar, ¿no? Entonces, los materiales que nosotros utilizamos, habíamos visto acerca del sociodrama, habíamos visto acerca del juego de roles, el cuento, los materiales auditivos, audiovisuales, como charlas, spots publicitarios a través de la radio, películas, videos que nosotros podemos sacar de las redes sociales, que tengan información fidedigna, que tengan información confiable. No podemos escoger cualquier tipo de video. Ojo, por eso es que nosotros, antes de buscar la información, o mejor dicho, antes de pasar una información, tenemos que informarnos, empaparnos del tema adecuadamente. Visuales escritas, como papelógrafos, tableros, ¿no? El papelógrafo que también podemos, que solamente sirve como una forma de información, en donde nosotros lo colocamos en un lugar estratégico para que las personas puedan ver. El tablero, que nosotros lo conocemos también como periódico mural, en donde tenemos información variada acerca de diversos temas, siempre de una manera llamativa. Este periódico mural también, mientras el paciente está esperando su turno, podemos colocarlo en un lugar que sea bastante visible. No lo vamos a colocar en un lugar pues que no se vea o que de repente la persona no le tome la debida importancia, ¿no? Entonces, tiene que ser, mayormente lo colocamos fuera del establecimiento de salud, justo donde va a llegar el paciente, o en la zona principal, en los lugares principales donde va a estar, por ejemplo, fuera de consultorio, a nivel de la entrada, en la parte de administración, donde espera para poder sacar su historia clínica. Entonces, nosotros vamos a ver, dependiendo del establecimiento de salud, vamos a ver dónde existe la mayor aglomeración, no aglomeración, la mayor cantidad de personas para que pueda ver, ¿no? Visuales gráficas por medio de afiches, aparte de que nosotros vamos a mostrar pequeños lemas, logos, una información bastante breve, algo dinámico, tenemos que mostrar figuras, ¿no? En eso consisten los afiches. Los folletos, los trípticos que nosotros le brindamos de manera personal al paciente, al usuario, también tiene que ser basado en el resumen o los puntos más importantes o que pueda comprender el paciente. Por eso, para muchos de ustedes, cuando se ha hecho el ejemplo, muchos han hablado acerca de su tema, pero hay cosas que el paciente no va a entender, o mejor dicho, no lo va a comprender, porque de repente no tiene base en lo que es temas de salud, ¿no? Entonces ustedes se sorprenderán, ¿y por qué unas preguntas tan sencillas? ¿Por qué unas preguntas tan simples? Porque esto va dirigido a la población, no va dirigido, por si acaso, a otro personal de salud, no va dirigido a otros profesionales, no va dirigido a personas que tienen conocimientos previos. Si fuera el caso, si nosotros fuéramos a dar una charla, que ya no sería charla, sino vendría a ser, ¿cómo se llama? Cuando nosotros informamos o damos información, podemos hacer una exposición a personas que ya tengan saberes previos, eso viene a ser una cátedra, ¿no? Eso es cátedra. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando con personas que sí conocen. Entonces tenemos que esforzarnos más aún. En cambio aquí, pues, a las personas se les va a informar lo básico para que ya lo tengan en su mente, para que puedan cambiar sus hábitos, sus estilos de vida, para impactar, para que exista un cambio. No es
no hay que conformarnos simplemente con darle información. No, nosotros tenemos que impactar. Nosotros tenemos que ver la manera o la estrategia de que esa persona se sienta identificada y así pueda cambiar su forma de vida y evitar esas enfermedades, ¿no? Muy bien. Entonces, eso viene a ser el resumen de material educativo. Ahora sí, vamos a ir con los ejemplos, ¿ya? En las cuales ustedes van a participar. Voy a volver a compartir para que puedan escuchar el sonido, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá tenemos una técnica auditiva. ¿En qué consiste la técnica auditiva? Nosotros vamos a hacer escuchar a los pacientes o a los usuarios un audio en el cual pues está referente al tema que nosotros queremos brindar. Esto se puede utilizar como una forma de motivación, ¿no? Le vamos a explicar qué es lo que van a escuchar. Por ejemplo, a ver, imagínense en el caso de ustedes. En este audio yo les voy a presentar la respiración normal, o sea, cómo pasa el aire. Ustedes van a notar la diferencia. El primero, lo único que les voy a decir es que el primero viene a ser la respiración cuando la persona está sana. Y el resto es cuando tiene problemas respiratorios, ¿ya? A ver, estén atentos y escuchen, por favor, para después hacerles las preguntas. A ver, se logra escuchar, ¿no? Sí, Miss. Sí, Miss. Miren, hasta ahí es cuando el aire pasa normalmente. Ya, a ver, ahora escuchen atentamente los siguientes sonidos. Listo, ¿ya ven? Entonces, ahora, este viene a ser el audio. Ahora les voy a hacer las preguntas. Por favor, levantando la mano de manera ordenada, ¿ya? Para poder participar. Aquí están las posibles preguntas que nosotros podemos hacer, ¿no? Después de haber utilizado este audio.
¿Qué es lo que han escuchado? A ver, dime, Carvajal. Sí, buenas noches. Bueno, yo he escuchado sonidos, ¿no? En que, o sea, voy a poner un ejemplo del paciente, ¿ya? Que el paciente, o sea, respiraba, normal, a la vez también, o sea, respiraba, o sea, como que estaba así, ¿cómo te explico? En coma, ¿no? O sea, cuando estás en coma, respira como que con el oxígeno, ¿me entiendes? Eso es lo que yo trato de entender. A ver, ¿qué me dices tú, Espinosa? Miss, yo escuché el primer paciente, ¿no? Que respiraba, creo, normal. El segundo paciente como que hacía un esfuerzo para poder oxigenarse, ¿no? El segundo paciente escuché como que roncaba su respiración. Y el otro paciente estaba como acelerado, Miss, su respiración. Eso es lo que he escuchado, Miss. Muy bien. A ver, Zapata, ¿qué me dices tú? En la primera es cuando una persona está inhalando y exhalando. En la segunda es cuando creo que se les tapa, cuando una persona tiene bronquios, así se le escucha ronquido en sus pulmones, profesora. Y la otra es cuando está con oxígeno el paciente, se escucha todo fuerte, así como cansado, ¿no? Eso es lo que yo trataba de entender. A ver, ya listo. ¿Qué les ha llamado la atención acerca de este audio? A ver, Uca. Lo que me llama la atención, profesora, es que en esa respiración está respirando una persona ya de mayor de edad. En la última sonido ha sido que está con oxígeno. Nada más, gracias. A ver, Suárez, ¿tú qué me dices? Buenas noches. A mí me llamó la atención en que en la forma de respirar es muy fuerte, ¿no? Tratando de tomar el oxígeno y en lo último es casi, tratando de respirar lo más pronto posible el aire. Muchas gracias. A ver, Chota, ¿por qué crees que ocurre estos sonidos? ¿Qué es lo que le pasa a la persona? Porque están enfermos, están pasando por diferentes etapas de la respiración y están con una enfermedad como una neumonía así. Yo lo escucho así. Ya, listo, Chota. A ver, Keira, ¿qué me dices? Bueno, Miss, la primera persona estaba respirando normal, una persona sana. La segunda persona estaba con sibilancia, como cuando una persona tiene asma y cuando empieza a caminar bastante una ruta larga y se pone a descansar, empieza a respirar así. La tercera persona es, bueno, cuando la persona está con neumonía, así a veces hay personas que respiran, ¿no? Cuando tienen la garganta seca o ronquera. Y la tercera persona es cuando está, creo, con oxígeno mismo. Ya, muy bien. A ver, Chujutayi, ¿cómo puede afectar? Ya te dijo, ya dijo su compañera, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto a la persona? ¿Qué le puede pasar? Mis buenas noches. A la persona le puede afectar, ¿no? Cuando en alguno, o sea, en la forma que respira, ¿no? Problemas en los pulmones por esforzarse al respirar, ¿no? Ya, a ver, dime, Navarro. Bueno, como dicen mis compañeras, se ve distintos sonidos de la manera que respira un paciente, ¿no? Ya puede ser pues que sufra de asma, de alguna enfermedad pulmonar o de una neumonía, de una tuberculosis.
Listo, muy bien. Entonces, una vez que ya hemos utilizado esta técnica, que hemos hecho las preguntas, ya todas las personas, la mayoría de ellas, ha dado su lluvia de ideas, así como ustedes lo han hecho, qué es lo que han podido escuchar, cómo puede afectar, ¿no?, esa situación a la persona. Entonces ya nosotros sacamos una conclusión. Recogemos toda la información, eso nos quiere decir que tienen una idea acerca de lo que están escuchando, ¿no? O tratan de entender acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros podemos escuchar, el primero que nosotros hemos escuchado viene a ser la respiración normal, o sea, el paso normal del aire cuando respiramos. Los siguientes sonidos vienen a ser alteraciones cuando existe algún tipo de enfermedad respiratoria, ya sea enfermedad infecciosa o ya sea alguna enfermedad adquirida. Por ejemplo, puede ser de repente que la persona tenga bronquitis, neumonía, de repente tiene asma, ¿no? Entonces, tiene alguna enfermedad respiratoria. ¿Y qué puede pasar con esto? Puede alterar la oxigenación, o sea, no ingresa la suficiente cantidad de aire, de oxígeno, y por lo tanto tampoco puede salir el dióxido de carbono. Se ve alterado lo que es el intercambio gaseoso, o sea, la entrada de oxígeno y la salida de la sustancia tóxica, ¿no? Y aquí viene un problema, porque la persona va a empezar a tener, pues, muchos síntomas, no solamente respiratorios, sino también, pues, a nivel de todo el cuerpo, va a afectar al cerebro, al mismo pulmón, va a afectar al corazón, va a hacer más esfuerzo para poder trabajar, ¿no? Entonces, aquí nosotros consideramos que vienen a ser cómo identificar las respiraciones anormales, ¿no? Muy bien. Entonces, es una de las técnicas que podemos utilizar. Ya. Otra. Vamos a ver. Ahora ya no es audio nada más, sino es una técnica audiovisual. O sea, viene a ser un video acerca de una enfermedad. A ver, por favor, estén atentos. Está en todo el volumen posible. Si de repente no escuchan, debe ser por problemas de internet, ¿ya? A ver, vamos a escuchar. Fiebre, dolor intenso en la garganta y dificultad para comer son algunos de los síntomas que sufren los niños y adolescentes que desarrollan infección en las amígdalas, también conocida como amigdalitis o anginas. En el siglo pasado, su extirpación era muy común hasta que nuevas investigaciones mostraron que estos tejidos eran la primera línea de defensa en nuestro sistema inmune. Las amígdalas son ganglios linfáticos ubicados en la parte posterior de la boca y en la parte superior de la garganta. Una de sus funciones es crear anticuerpos y ayudar a eliminar bacterias o virus que puedan ingresar por la boca. Cuando un germen llega a las amígdalas, la infecta al punto que se inflaman, ocasionando mucho dolor. Esta hinchazón se suele dar en bebés y niños. Si la afección es producida por un virus, el paciente podrá ser tratado en casa hasta que su sistema inmune se fortalezca y actúe contra el germen invasor. Pero si es por una bacteria, se deberá acudir al especialista para la medicación adecuada. Según expertos, si en un corto periodo de tiempo un paciente presenta un cuadro de amigdalitis varias veces, además de dificultad para respirar, ronquidos o extrema hinchazón en las amígdalas, entonces la extirpación será lo más recomendable, aunque la mejor edad para extraerlas sería a partir de los 25 años, cuando su producción de defensas disminuye. Listo, muy bien. A ver, igualito, de la misma manera, ¿ya? A ver, Chujutay, ¿qué me puedes decir? Miss, ahí se observa cuando un niño, una persona adulta, se tiene, como decir, una infección a lo que dice amigdalitis, ¿no? Cuando se es infectado por un virus, donde que infecta a las amígdalas y donde que se inflama, y eso puede producir muchas cosas como fiebre, como dijo así, ¿no? Entonces,
Eso más o menos he observado. Ya, a ver, Amaranto. Profesora, disculpe, yo justamente levanté la mano en el antes, pero como estaba ocupadita, no sé si me podría dar un tiempito, estoy dando mi examen final, por favor. A ver, Mosqueira. Yo vi que, bueno, a los niños, niños menores de 10 años les da la amigdalitis, ¿no? Puede ser causado por un virus o una bacteria. Y como ahí dice, ¿no? En el video, de que si es un virus puede no estar en la casa, estar en cama, ¿no? Y tomar, aguas tibias para que, bueno, el proceso pase y se sane, ¿no? Pero si es causado por una bacteria, tiene que recurrir a un médico para que le dé una medicación correcta y pueda sanarse, ¿no? Eso es lo que entendí, Miss. Listo, Mosqueira. A ver, Ramos, ¿qué me dices? Y terminamos con Zapata. Sí, Miss, lo que está hablando ahí, pues el video es de que las infecciones aquí, pues en lo que es la garganta, son las más comunes, creo yo, ¿no? En los niños. Y hay que tratarlas, pues, de acuerdo a cómo esté la infección avanzada. Muy bien, Ramos. A ver, Zapata, ¿qué me dices tú? Yo he podido observar ahí mismo donde un paciente con esa inflamación en las amígdalas puede ser a causa de un virus o puede ser por bacteria, ¿no? En el caso de que puede ser por bacteria, tiene que ir a un especialista para tratar y ver, ¿no? Hasta qué grado de eso, porque eso perjudica la respiración. Y también darle entrada en tratamiento, porque a causa de esa inflamación, pues provoca trae consecuencias también mismo. Muy bien, listo. Gracias, Zapata. Entonces, a ver, como dicen sus compañeras, viene a ser acerca de la amigdalitis, una afección bastante frecuente, especialmente en los niños, porque son los que comparten más, ¿no? Son los que muchas veces tienen problemas porque no se lavan bien las manos, comparten todos los objetos, se los llevan a la boca, y puede ser pues de dos maneras, o bien viral o bien bacteriana. Viral necesita bastante reposo, cuidados en casa. Si es bacteriana, necesita obligatoriamente una revisión médica, ¿ya? Si es bastante frecuente esta amigdalitis, entonces ahí pues requiere una extirpación, aunque no se recomienda mientras son niños. A partir de los 25 años ya se recomienda, porque en realidad las amígdalas aquí ya no tienen una mayor protección, ¿no? Frente a los microorganismos. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer. ¿Ya ven? Entonces se dan cuenta. Se puede hacer mediante audio, se puede hacer mediante video, ¿no? Y se vuelve un poco más dinámico, más que con solo letras, ¿no? Vamos a ver otra técnica, la técnica vivencial. A ver, la técnica vivencial. O sea, vamos a tomar, por ejemplo, una experiencia de una persona que quiera compartir acerca de un determinado tema de salud, ¿no? Entonces nosotros le vamos a pedir que hable, que explique qué es lo que sintió, por ejemplo, qué es lo que ha sentido, qué sucedió, qué tan frecuente tienes ese sentimiento, ¿no? ¿Qué te produjo esa situación? Tristeza, alegría, de repente caíste en depresión. Por ejemplo, podemos tener muchas experiencias o vivencias que hemos pasado durante estos 2 años de pandemia, ¿no? Entonces, muchos lo han vivido de cerca, ha sido bastante, ¿cómo se podría decir? Una experiencia propia, o de repente lo han observado en otras personas, pero de manera cercana, ¿no? De repente no con sus propios familiares, pero son experiencias que han vivido. Entonces, esto nos permite que la persona también exprese sus sentimientos y así los demás puedan escuchar acerca de esta situación, ¿no? Entonces, aquí también podemos decir cómo se puede dar recomendaciones de cómo se puede superar, de qué manera podemos prevenir
tomando el ejemplo de la persona que ha tenido esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, los que viven cerca de Puno, ayer, que no tienen nada que ver con la salud específicamente, o sea, directamente, pero sí con la salud mental, no con la salud física, pero sí la salud mental. Aquellos que viven cerca de la región de Puno pudieron sentir el temblor. Los que viven cerca de Ica, ayer también sintieron el temblor en horas de la noche, justo cuando estaban en clase, ¿no? Entonces, podemos escuchar diferentes vivencias. Yo, por ejemplo, a ver, les puedo contar así breve, ¿no? Lo que me pasó anoche. Justo estaba en clase y empieza a temblar. Yo, en particular, yo soy nerviosa porque yo ya he tenido una mala experiencia en el 2007 con el terremoto que hubo aquí en Ica. Entonces ya queda como una especie de trauma, ¿no? Entonces, al sentir el temblor, bueno, yo trato de tranquilizarme, pero cuando veo a mis hijos saliendo y al sentir que aumentaba la intensidad, y justo estaba con los chicos que casi ninguno es de aquí, de Ica, o cerca, o no es de la región, ¿no? Entonces yo les dije, chicos, un momento, espérenme. Y no sabía si sacarme los audífonos, si irme, si pararme, si quedarme, pero cuando veo a mis hijos que están saliendo con las manitos en la cabeza, entonces, no, dije, ya, tengo que ayudarlos porque yo vivo en un segundo piso. Entonces, a veces, como se dice, tú tienes que mantener la calma por las otras personas. Tú no te puedes desesperar o desbordarte, ¿no? No puedes dar a notar ese nerviosismo. Entonces, llegó un momento en que se desató más fuerte y ya yo dejé los audífonos, ya no les dije nada a los chicos y me fui. No corté la reunión, se quedó también así. Cuando regreso, nuevamente cuando ya subo, cuando ya pasó, ya habrán sido unos 5 minutos aproximadamente, regreso y los chicos estaban esperándome. Ninguno se había salido. Y entonces yo les digo, chicos, ¿están ahí? Y me dicen, sí, Miss, ¿qué pasó? Estábamos esperando porque pensábamos que se le había ido la señal. Y ellos estaban esperando bien sentaditos a que yo iniciara mi clase porque justo ya iba a empezar. Entonces, miren, son vivencias que a veces nosotros vivimos, ¿no? Y ahora, bueno, pues me da risa, pero en ese momento, como a veces la mente nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Entonces, así de esa manera, nosotros expresamos ese tipo de experiencias, ¿no? Que en realidad, cuando nosotros escuchamos las vivencias de otras personas, disculpe, chicos. Cuando nosotros escuchamos las experiencias de otras personas, nos enriquecemos también. ¿Por qué? Porque no aprendemos, claro, de una manera científica, o sea, la explicación de algo así como lo hacen durante las clases, sino que aprendemos de la experiencia de otras personas, ¿no? Listo. Eso viene a ser la técnica vivencial. A ver, la técnica escrita o gráfica. Primero, quiero que se fijen, por favor, en las imágenes. Son secuenciales. Este es primero y este es segundo, ¿no? A ver, ¿qué me pueden decir de esas imágenes que ustedes observen? Es una persona que está entubada, Miss. ¿Cómo? Es una persona que está entubada, la primera imagen, y la segunda imagen ya salió del coma que estuvo. Ya, a ver qué me dice Candro. Claro, profesora, el paciente ha estado en cuidados intensivos, ¿no? Y ya después del tiempo ha podido lograr salir de esa área y se encuentra como le indican, ¿no? En hospitalización, ya en un área designada, pero ya estable. Ya, muy bien. A ver, Mosqueira, ¿qué me dices? Miss, bueno, yo observo en la primera imagen que está la persona entubada
bueno, por razones de repente del COVID, y después de esto salió, ¿no? Y acá está con los otros personales de salud celebrando su recuperación, que ya está en piso, ¿no? En cama. Muy bien, ok, a ver, Zapata. La primera imagen está, observo donde que está el paciente en cuidados intensivos, está entubado, y en la segunda está ya en en cuidados intermedios, ¿no? Ya recuperado, saliendo de haber logrado todo eso, esa enfermedad que sale, ¿no? Y está feliz con los demás enfermeros. Ya, muy bien, listo. Entonces, este viene a ser una forma, acerca de lo que es una técnica gráfica, ¿no? ¿Por qué? Una técnica gráfica, ¿por qué? Porque en este caso, primero vamos a observar una secuencia, ¿no?, de imágenes que nos da a entender o que nos quiere decir. Nos quiere decir que esta persona, como ustedes lo han manifestado, ha estado primero pues en cuidados intensivos y se nota que es por motivos de COVID, por la vestimenta, ¿no? Entonces hay que ser observadores por la vestimenta del personal de salud. Y después vemos que también todavía sigue en UCI, pero ya bastante recuperado. Entonces, ¿qué nos quiere transmitir esta imagen? Nos da a entender que existe esperanza, que existe recuperación para las personas, ¿no? Que no siempre hay que ver lo negativo. Y ahí podemos, pues, empezar con lo que es el COVID-19, viene a ser una enfermedad. Entonces, ya ven, es una técnica gráfica, ¿no? Que no, como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Técnica escrita, ya bueno, como les decía, ¿qué entendimos? Igualito, se le hacen las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué nos ha llamado la atención? ¿Qué mensaje nos deja? ¿Qué podemos entender o qué conclusión podemos sacar de las imágenes que son mostradas, ¿no? Listo. Seguimos. A lo que es otra técnica, viene a ser acerca de lo que es exposición o charla educativa, ¿no? Esto es lo que ustedes van a realizar al final, ¿no? Y todo basado en la información que ustedes han buscado. Pero esta charla tiene que ser bastante breve, no puede ser muy amplia, no podemos pasarnos máximo, inclusive 20 minutos. Pero lo recomendable es de 10 a 15 minutos por cada charla. Por eso es que solamente se toma en cuenta ciertos puntos específicos, los más genéricos, los más importantes, ¿no? Discusión es otra técnica. Por ejemplo, el aborto terapéutico. A ver, ¿quién me puede decir acerca del aborto terapéutico? ¿Qué cosa es? Miss, el aborto terapéutico no es el que, por ejemplo, el- ah, eh, disculpe, ¿puedes apagar eso, por favor? Miss, ¿me escucha? ¿Lo, Miss? Sí, te escucho, Salguero. Dime. Miss, el aborto terapéutico básicamente se basa a los temas legales, ¿no? O sea, digamos que las acciones restrictivas que tiene el gobierno, digamos que infiere, ¿no?, en estas transgresiones, ¿no? Digamos que lo hace permitido, accesible, y pero para muchos eso es inadmisible, ¿no? Ya, muy bien, claro. Entonces, ¿en qué consiste? Basado en lo que dice su compañero, viene a ser la interrupción, vamos a definirlo, ¿no? Viene a ser la interrupción de la gestación, pero por motivos de fuerza mayor. Es decir, hay
ciertas condiciones en las cuales la mujer puede realizar este aborto. O sea, no es porque salió gestando, se entera y decide interrumpir el embarazo, no. O sea, debe haber un motivo bastante importante para realizar este tipo, es un tratamiento, ¿no? Está considerado como un tratamiento. Como dice, está contemplado dentro de la ley. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a incluir aquí? Por ejemplo, malformaciones del niño en donde se considere que no va a sobrevivir horas o de repente días, nada más. Hay niños que nacen anencefálicos, o sea, sin cerebro. Entonces, aquí no tiene esperanza de vida. Segundo, en el caso del aborto terapéutico también se realiza, por ejemplo, en las mujeres cuando corre riesgo su vida, ¿ya? Entonces, esto viene a ser, y es bastante difícil, en verdad, acceder al aborto terapéutico. Y hay contraposiciones, o sea, hay dos posiciones. Una que aprueba o que está de acuerdo con este tipo de aborto y hay otros que no están de acuerdo. Entonces, la discusión en que se va a basar especialmente como un debate. Un grupo de personas va a defender su posición acerca de estar de acuerdo con el aborto terapéutico y tiene que dar bastantes fundamentos, ¿no? Tiene que fundamentar por qué está de acuerdo. No se puede quedar callado. Esa es la premisa, ¿no? De la discusión o debate. Ahora, no hay que dejarse guiar por el nombre, donde dice discusión, que van a empezar a pelear, porque a veces puede terminar inclusive en riña, ¿no? Pero tiene que ser algo bastante mesurado, alturado, no podemos dejar llevar por nuestras emociones. Entonces, en eso se basa la discusión, ¿ya? Listo. Entonces, cada parte va a fundamentar, va a decir qué es lo que piensa, qué es lo que opina y por qué está de acuerdo. Otro ejemplo podría ser la eutanasia, ¿no? Y Menéndez. Lo que le decía a mí es del aborto terapéutico también, el aborto que realizan, por ejemplo, por casos así de violación, es también llamado también aborto terapéutico, ¿verdad? Es lo que le iba a decir antes. Ya, por violación, claro. Pero, a ver, ya, vamos justo específico a ese punto, ya para poder terminar. El siguiente jueves termino, que me faltan 2 diapositivas, pero ahorita tengo que empezar otra clase, entonces ya me vence el tiempo. Por ejemplo, en caso del aborto terapéutico por violación, ¿no? Porque existe de por medio un trauma, puede existir rechazo del niño. A ver, ¿quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo? Necesito 2 personas y que fundamenten bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué sí y por qué no? Sí, pero en ese tema, en realidad es un doctor que hace la justificación médica, bueno, la justificación médica, y también tiene que ver un poco el aborto por indicación médica legal, ¿no? Porque en todo caso tendría que ser legalmente sancionable, ¿no? Claro, pero O sea, es el... digamos que la respuesta se convertiría en una controversia, ¿no? Ahora, si me dice usted en el aspecto normal de un ser humano, es decir, ¿quién está de acuerdo al aborto o por el tema de eso es una decisión propia de la madre, ¿no? En ese caso no le podría responder ni sabe por qué, porque sería una incógnita, porque yo he visto madres que han sido violadas y que pretenden tener por un tema de respeto, de creencia a Dios, ¿no? Claro, influye bastante sus creencias, pero aquí lo que nosotros estamos tratando en realidad viene a ser, por ejemplo, ¿cuándo se hacen estos debates? Esto se hace, por ejemplo, entre personal de salud, ¿no? Que ya tiene los fundamentos, o sea, no se le pregunta a la población, porque la población no conoce, la población puede responder de manera impulsiva, por sus propios guiados, por sus propios sentimientos, ¿no?
puede decir, no, es que va a ser un trauma. Entonces, claro, se hace un debate, exactamente. Pero, por eso siempre digo al inicio, ¿no? Con fundamentos, ¿no? Ahora, y ustedes ya son personas que conocen, ya son adultos, entonces ya nosotros conocemos acerca de estos temas, ¿ya? Entonces, por eso les decía, para que puedan sostener su posición cada uno, ¿no? Para hacer un ejemplo. O sea, nosotros lo que queremos es que sus compañeros entiendan, no llegar a un conflicto, eso es lo que no queremos, sino para poder dar una demostración cómo se hace un debate, ¿no? Listo. Entonces, esto lo vamos a continuar el próximo jueves, ¿ya? Para poder terminar en lo que vienen a ser las técnicas educativas. Me falta poquito nada más. Y para poder explicarles, para poder empezar con el primer material educativo, que viene a ser el afiche. Por favor, busquen información. Yo les voy a dar la pauta, cómo van a realizar su afiche, les voy a dar el ejemplo, y después ustedes me van a colocar su afiche en el Classroom para poder corregir, ¿ya? Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta antes de finalizar? Sí, Miss, el afiche, muy aparte que nos dé los puntos, ¿va a ser en un papelote, algo así? No, solamente en una hoja bond. Así sencillo, nada más. Ah, ya, Miss. Ujú. Ya me estaba preparando ya con mis bombones, todo. No, todavía no se preocupen. Ya, dime, Suárez, ¿tienes alguna pregunta? Sí, mi disculpe, es sobre la exposición que estaba dando hace poco. Yo aún no pude exponer. ¿Qué? Lo que estaban diciendo tus compañeros al inicio. Sí, No, no todos están exponiendo. Es que no están exponiendo, hija. Lo que estaban haciendo es dar la información que ellos han encontrado y yo solamente les estoy dando las pautas, cuáles vienen a ser los puntos en los que ellos se van a enfocar. Y tienen que ser, pues, 10 preguntas. O sea, no es que estaban exponiendo. Ay, ok, muchas gracias. Listo. Dime, Zapata. Miss, una consulta. Con respecto a los afiches, va a ser con respecto a las preguntas que usted ha sacado, ¿no? Del tema que hemos expuesto. Claro, acerca ¿Ya? de la información. Ahí va a ir con, disculpe, Miss, ¿va a ir con imágenes o simplemente respuesta? Eso quería saber. Por eso, yo les voy a dar la pauta. No lo van a hacer en la misma clase. Yo les voy a dar el ejemplo, les voy a dar la pauta y ya ustedes con paciencia en su casa, ya con tiempo, van a poder realizarlo y lo van a presentar. O sea que solamente en ese momento van a hacer un bosquejo, nada más, como un borrador, ¿no? Ah, ya, Miss. Ok. Eso quería. Gracias. Listo, listo, chicos. Entonces, Disculpe, ha Miss. llamado Liz. a ver, en orden, por favor. No. Dime, Navarro. ¿Navarro? Sí, Miss, por favor, Navarro. Dime, hija, dime, Navarro. Llamó lista mi hija. Ah, sí, por voy a favor. llamar a los que no estuvieron presentes. A los que sí Ya. estuvieron presentes y ya les tomé la asistencia, ya pueden ir saliendo. Que tengan bonito fin de semana. Nos encontramos el próximo jueves, ¿ya? Miss, cuídese hasta la próxima Profesora. clase. Dime, Dexter. Disculpe, profesora, no llegué a escuchar. ¿Para cuándo va a ser el afiche? O El como mi próximo señal jueves estamos vamos a dos. hacer Dexter. ¿Allá en el clase? Sí, en clase. Ustedes van a hacer su borrador, un bosquejo del afiche y después ya con paciencia lo van a hacer y lo van a presentar en el clase, ¿ya? Ya, gracias, profesora. Listo. A ver, Ayauca se encuentra. Muy buenas noches, presente. Listo, Ayauca, muy bien. Amaranto. Presente, Miss. Muy bien, Amaranto. Chota. También estaba Chota, ¿no? Coca. ¿Su compañera Coca ya no ingresa a clase? ¿Sabe alguno de ustedes? De la Cruz Quinto.
Sí, ingresa, Miss. Ya, bueno, entonces infórmenle a su compañera que tiene ya 3 semanas sin nota. Ojo. Escalante. Presente, Miss. Escalante. De la Cruz Quinto tampoco ingresa. Sí ingresa, Miss. También. Ah, no, bueno, esta semana falta. ¿Qué ha pasado? Espinosa Esparza. Miss, presente. Listo. Flores García. Menéndez. Presente, Miss. Buenas noches, Menéndez. Navarro. García. Presente, Miss Navarro. Navarro. Bien, Piñín. Presente, Miss. Bien. Puerta Puscán. Presente, Miss. Buenas noches. Listo. Puerta. Suárez. Presente, Miss. Buenas noches. Torres Vargas. Velázquez. Presente, Miss. Villanueva. Presente, Miss. Buenas noches. Listo, Villanueva. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. Chota, Miss, Chota A me ver, apuntó. los que ya no he llamado, se supone que ya tienen asistencia. Ah, ya, disculpen. Muy bien. Entonces, nos encontramos el próximo jueves, por favor. Los que les falta buscar información, busquen. Es importante, que sin eso no van a poder trabajar. ¿Ya? Ya, Miss, gracias. Hasta la otra semana. Hasta la otra semana. Buen fin de semana también. Cuídense. Dios la bendiga, Miss. Buenas noches. Gracias. Igualmente a ustedes.